Me voy directamente y me da mucho gusto recibir en este espacio informativo a Pablo Gómez. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, Pablo Gómez. ¿Cómo está? Buenas tardes, Alejandro Páez Varela. Es un gusto estar aquí, Muchísimas a pesar de gracias. todos los pesares. ¿Cómo que a pesar de todos Claro los que sí. pesares? Es que estoy un poco enfermo, pero ya voy Ándele, saliendo de esta ándele. circunstancia. ¿A poco pescó el bicho, Pablo? Sí, pues, ya me había ¿Cómo? yo escapado, pero bueno, Chin. ya, ahí vamos. Bueno, qué bueno, me da mucho gusto, pero retomó con muchos bríos porque el tuit de hoy, pues, ha circulado de manera muy profusa, intensa, y luego los tuits anteriores también, Pablo. ¿Por qué le pediría que nos ampliara el tuit de hoy y que nos ampliara los tuits anteriores? Porque usted dice, dinero tenía el INE. Forma de pagar más casillas tenía el INE. Lo cual, pues, si habla de un boicot. Si había dinero ahí para disponer, y lo está diciendo Pablo Gómez, que estuvo en la anterior legislatura, ahora es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene un peso muy, muy concreto. ¿Cómo no abunda sobre esto, Pablo? Y le agradezco mucho que esté aquí en Los Periodistas a pesar de que pescó el bicho, lo lamento mucho. No, no hay nada que lamentar. Ahí vamos, son cosas que ocurren y ya las superamos. Mira, el Córdoba dice que si hay boicot, ese boicot es de la mayoría parlamentaria que le negó el dinero suficiente. La, la Cámara de Diputados nunca le ha reducido el presupuesto al INE, ni antes al IFE. Quizá en alguna ocasión al IFE sí se lo redujo, pero no en tiempos recientes. Sencillamente que el INE insiste en mantener unos fideicomisos que son ilegales. No es legal tomar dinero del presupuesto, dinero que sobra de los programas y de las partidas, para llevarlos a unos almacenes presupuestales que se llaman fideicomisos por la manera en cómo se administran, que no son realmente fideicomisos, sino más bien son reservas presupuestales, pero más en el fondo se trata de desvíos presupuestales. Pero el INE fue construido como un poder casi omnímodo. Fue diseñado para ser el instrumento de la permisibilidad de los fraudes y de las irregularidades electorales. Desde que el IFE surgió, los fraudes ya no se hicieron en el órgano electoral, sino que ahí se permitieron y se hacían fuera. Ese era el sistema. Antes era todo, ¿no? Se hacían fuera y se permitían en el órgano electoral, que era el gobierno mismo. Entonces, el, 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 el IFE y ahora INE es un mal diseño porque se construyó una entidad política y no solo una entidad técnica. Se le generó no solamente la pompa, la parafernalia y todo eso, sino también se le generaron una serie de atribuciones que pues no son propias de un órgano técnico. Entonces, los actuales consejeros que dominan ahí, que en realidad operan como una camarilla, estrictamente hablando,
eh, no, no tienen el menor empacho para convertirse en persecutores de la libertad de difusión de las ideas que esté establecido en el artículo 7º. Pero ellos sí son libres para poder decir lo que quieran, criticar a quien sea, lo cual yo lo reconozco. Sí tienen esa libertad. Pero no lo hagan a nombre del INE, porque el INE, aunque es de ellos, pues no fue constitucionalmente creado así, sino se suponía que era un recinto compuesto por personas imparciales que no tomaban parte de la lucha política. Entonces tenemos hoy un INE, ahí estamos viendo en pantalla a uno de los principales militantes políticos que operan dentro del INE. Esta militancia política del INE pues ha llevado ya a una crisis bastante complicada. Por ejemplo, la Constitución considera que el voto en las elecciones, en las consultas y en los procedimientos de revocación de mandato es obligatorio. Ustedes se acuerdan, tú te acuerdas, Alejandro, que el INE lo haya dicho alguna vez, que en este último procedimiento lo haya difundido a través de la televisión y la radio a la que tenía acceso, en carteles, en algo, algún funcionario del INE, del nivel que fuera, dijo, afirmó que el voto era obligatorio. No. No, de hecho yo no vi un solo anuncio del INE sobre la revocación de mandato, ni uno. Y a eso me dedico. Porque ellos no promovieron esta revocación, estaban en contra. ¿Por qué el INE nunca aclaró, como ocurrió en ocasión anterior con la consulta, que se trata de una obligación? Porque hay la leyenda urbana, permítanme ese término, incubada dentro del INE, de que como no hay pena, la ley es nula. Pero también ocultan que sí hay pena. Hay una sanción. El artículo 38 señala, la fracción primera, señala la sanción por incumplir las obligaciones señaladas en el artículo 36, fracción tercera de la Constitución. Una de ellas es votar en las tres cosas: elecciones, consultas y de la revocación del mandato. Y esa es la suspensión por un año de los derechos ciudadanos. Durante muchísimos años se ha dicho que no hay sanción. Es que ahí hay un tema que sale en paralelo, Pablo Gómez, y sobre eso quería preguntarle también, aunque me abunde sobre este mismo tema. Porque a mí, como un ciudadano cualquiera, el hecho de que partidos representados legalmente en el INE, que reciben dinero del INE, o sea, el INE de los mexicanos, por supuesto, pero que esa es la vía, sí, que tengan prerrogativas, que ocupen espacios, que tengan derecho a consejeros, que estén llamando a no votar, me parece un contrasentido. No voy a decir que me parece idiota, aunque sí me parece en el fondo que es muy idiota, que están ahí por una razón, y no llamen a votar, llamen a boicotear un ejercicio del que ellos, para empezar, económicamente se benefician.
pero también están exentos de una sanción por llamar a no votar. No, sí hay sanción, pero la Y autoridad luego, electoral, pues es parcial. La autoridad electoral lo que quería es que no se votara. Y luego a ver, todavía, el penúltimo día del ejercicio, el consejero presidente de la autoridad electoral dice que pues todo el procedimiento podría ser declarado inválido o anulado por parte de la autoridad. O sea, el mismo que supuestamente él está organizando. Bueno, es que la desfachatez es o sea, mucha cuando la prepotencia es grande. soy el cocinero. A ver, Aquí está el pastel que voy a partir dentro de 2 minutos. Nada más que cuidado porque puede estar envenenado, ¿eh? Eso es lo que hizo Lorenzo Córdoba en el fondo. Decir, pues más no, o menos o algo pero peor. mañana es posible que se anule. Pues sí, yo digo que algo peor, porque pues está amenazando al electorado, ¿no? Está combatiendo el mandato de la ley, el mandato de la Constitución. Mira, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, dice el artículo 38, por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Y el artículo 36 nos dice que son obligaciones del ciudadano de la República tres: votar en las elecciones y en las consultas populares y en los procedimientos de revocación de mandato en los términos que señala la ley. O sea, hay ahí una obligación que viene de un derecho, o sea, es obligaciones y derechos, o derechos y obligaciones van de la mano. Pero sí hay una sanción. Ahora, más específicamente, existen sanciones en el código, que ya no se llama código, se llama Ley General de Procedimientos y etcétera, etcétera, electorales, que señalan claramente como un ilícito el estar llamando a la abstención, que la gente no vote. Lo estuvieron haciendo todo el tiempo. Lo hicieron los mismos, algunos de los consejeros. Lo hizo al final el consejero presidente de manera un poco vergonzante, como él actúa con mucha pues, frecuencia, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una serie de ilegalidades, entre otras muchas, esto de los fideicomisos. Cuando la Cámara no le aceptó el incremento presupuestal al INE, pues tenía toda la razón y se demostró. Es decir, el INE pudo realizar todas sus actividades sin incremento presupuestal. Cuando vino la revocación dijo, no, esta ya no puedo, me das 1,000 y pico de millones. Y le fue bajando, ¿no? Terminó en 800, me parece. ¿Por qué? Bueno, porque estuvo haciendo acomodos internos y no sé cuánto. El INE tiene 1,360 millones de pesos sin usar. Los tiene guardados. Ahora, la manera de guardarlo es ilegal, porque lo que no gasta lo tiene que regresar a la tesorería. Entonces, ellos hacen guardaditos que se llaman fideicomisos y meten ahí el dinero. Pero no, claramente la ley de presupuesto dice que se pueden transferir recursos de una partida a otra con determinadas características. Pero un fideicomiso no es una partida, no es un programa. Un fideicomiso es un almacén de recursos públicos, en este caso. Y no es una forma de administrar, puesto que no tiene objetivos. O
sea, no tiene el método de programación del que habla la Constitución. Por lo tanto, no es legal. Ellos tienen que devolver el dinero a la tesorería, pero lo hacen con maña. Mira, lo que hacen es esto. Ellos organizan su propio presupuesto porque se habla en la Constitución de la autonomía presupuestal del INE, o sea que no tienen que consultar movimientos a la Secretaría de Hacienda. En eso consiste la autonomía. No en gastar lo que quieran, porque si no tienen el ingreso no pueden gastar, ¿no? O sea, la Cámara aprueba el egreso de los del INE. Y una vez que la Cámara lo aprueba, entonces ellos tienen la capacidad para poder hacer toda clase de cambios. Pero esos cambios no pueden estar contrarios a la ley. Entonces ellos tienen subejercicios. Ya cuando hacen el último presupuesto de ellos, ya tienen calculado todos los subejercicios que va a haber. Y entonces lo van mandando a las buchacas. Y lo los van mandando a las buchacas. Y tienen 2 buchacas. Son 1,360. Entonces, cuando ellos estaban planteando el aumento, se les respondió desde la Cámara con toda, pues, fraternidad, digamos. Muchachos, usen el dinero que tienen. ¿Para qué piden? Ese dinero que tienen acumulado se les permite porque no hay manera de, pues, bajarles este estatus político, este estatus de inmunidad total del que goza el INE. Es así como omnímodo, ¿me entiendes? Porque así fue diseñado. Y ellos lo han ejercido como ningún otro grupo. Estos consejeros, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba. Este ha sido porque ya es camarilla, ¿entiendes? Porque están en la militancia política abierta. Antes lo que teníamos era un grupo priista muy fuerte dentro del INE, que a veces obligaba, chantajeaba a los demás, chantajeaba al consejero presidente, el consejero presidente cedía frente a ese grupo que encabezaba Baños y hacían lo que querían más o menos, ¿no? Hasta cierto punto, digamos. Ahora ya no. Ahora ya existe una camarilla hecha y derecha. Mira, cuando se iban a nombrar 4 consejeros en la pasada legislatura, se dieron cuenta los de esta camarilla que una vez que ya estuvieran nombrados por la Cámara, se iba a presentar el nombramiento, un nuevo nombramiento, porque se le acababa el periodo, del secretario ejecutivo del instituto. Entonces estos cuates, camarilla del INE, decidieron adelantar el nombramiento por un nuevo periodo del actual secretario ejecutivo, que tiene ya un tiempo inmemorial como tal en ese instituto y que es el escudero principal de la camarilla, porque él mismo es parte de la camarilla misma, ¿no? Entonces él es el administrador del instituto, digamos, ¿no? Y es el que ordena bien el presupuesto y le va sacando pedazos para mandarlos a los fideicomisos, ir ocultando ahí el dinero y guardando más y más y más y más dinero, ¿no? Que lo están preparando para cuando se vayan. Porque uno de ellos es justamente para eso, para pagar
Sí, liquidaciones, etcétera, ¿no? pasivo laboral. Laboral, así Oiga, le llaman, Pablo, pues no, eso no es un pasivo laboral ya constituido, por favor. O sea, los consejeros no tienen derecho, la Constitución impide que los consejeros electorales reciban un pago de marcha, no de marcha, eso es cuando te mueres, de eso retiro. sí pueden recibir, sino esos finiquitos. Los finiquitos famosos. Oiga, Pablo, a Están ver, prohibidos. déjeme, le pregunto esto, porque efectivamente hay una élite ahí, ¿no? Es claro que hay una élite, tienen pues muchas afinidades entre ellos, etcétera, lo que ya sabemos, sí hay un grupo ahí. Mi pregunta es si este INE ya no se salva. Es decir, ya no es un tema de remover a estos consejeros para nombrar otros, ya sea por el voto directo como lo está planteando el presidente. Este INE no se salva, su estructura no permite salvarlo. ¿Es correcto? Esa es mi apreciación de lo que le escucho. Yo lo diría de otra manera. La experiencia de estos años demuestra que hay que hacer una reforma de fondo del instituto. Creo que lo primero que hay que hacer es un instituto nacional. No tiene caso que se mantengan las llamadas OPLES, organismos locales electorales, porque pues, es un gasto innecesario. La mayor parte de las actividades que tienen asignadas las hace el INE, entonces ¿qué caso tiene que sigan existiendo? Los tribunales locales pues, no resuelven en definitiva casi ningún problema, ¿no? Todo lo resuelve el El Tribunal Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la de la Federación. Federación. Pues sí, entonces no tiene caso seguir gastando dinero en unos magistrados que ni siquiera tienen sala superior, ellos, como es el caso, digamos, de los jueces de los estados, ¿no? Siempre tienen pues, un tribunal superior. Ellos no, su tribunal superior es federal. Entonces, ¿qué caso tiene eso? Sí. Ahora, eso es uno. Dos, tienen la mitad del tiempo que se le asigna a los partidos y lo usan en puras cosas que no tienen ningún sentido. Sus funciones de promoción, de La mitad educación del cívica, tiempo en medios en medios de radio y televisión. que se le asigna a los Entonces, partidos, la mitad la usa el INE. la mitad que se usa al tema electoral la usa el INE, la otra mitad los partidos. Entonces, no tiene ningún sentido que un instituto tenga durante todo el tiempo acceso a radio y televisión. Pues, ¿para qué? ¿Para qué lo quiere? Y luego, tenemos otros problemas con el INE. Es un gastadero de dinero a lo bestia. Todos los institutos, todos los órganos electorales, casi todos, perdón, que hay algunos que son muy parecidos al INE, pero En casi el extranjero. todos en el extranjero son muy compactos. Operan de manera permanente, por ejemplo, operan de manera permanente durante la mayor parte del tiempo muy compactos. Cuando viene la elección, se ensanchan. Nosotros no. Nosotros tenemos aquí una estructura en la cual tenemos 333 juntas ejecutivas. Tenemos más que cuarteles de la Guardia Nacional. Carajo. Muchos más. Obviamente les Y pagamos no se todo diga el año. de zonas militares tenemos 10, 20 veces más que las zonas militares, ¿no? Entonces, Y les pagamos a todo toda el la año, estructura. a toda la estructura, Todo el año. Paganini, Haya elecciones todo o el año. no, las pagamos. No, pues no hay elecciones todos los años. Entonces, pagamos todo.
pero no solamente pagamos todo, sino que los titulares de estas juntas, los presidentes, ganan más que el presidente de la República, Carajo. porque así lo decidieron en la Junta General Ejecutiva del Instituto para ponerles, porque hacen lo que les da la gana. Y luego en la Corte les hacen segunda, de manera verdaderamente fraudulenta ahí, de fraude a la ley. Pero bueno, ahorita no estamos tirando piedras por otro lado. El punto es que, a final de cuentas, pues es el órgano electoral que, proporcionalmente al tamaño del país, es el más costoso del mundo en términos, digamos, de la cotidianidad. Luego tenemos más problemas, porque no terminan ahí, ¿no? Tienen la función de educación cívica. La educación cívica la hace la escuela, la hacen los sindicatos, la hacen las organizaciones sociales, la hacen los partidos de manera muy relevante. En fin, se hace por todos lados, ¿no? La educación cívica. ¿Por qué tienen esa función que además la cumplen de la manera más patética, ¿no? El INE, desde que era IFE, hace spots en los cuales desvía el ir a las urnas, el inscribirse en el registro de electores, en participar cívicamente, así le llaman, ¿no? Cívicamente, en un procedimiento que en la realidad es la expresión popular de la lucha por el poder. Cuando la gente va a votar, cuando la gente participa en esto, le toca al pueblo ir a decidir un desenlace de la lucha por el poder. ¿Cuándo el instituto ha planteado esto así? Nunca, nunca. Porque el instituto ha sido siempre tú le llamas élite, pero bueno, no es una élite, es un mostrenco ahí, ¿no? Porque nadie admite su tutoría, nadie admite haber sido el que lo diseñó, por eso es mostrenco. Nadie lo reconoce como propio. Sí, un bien mostrenco, una institución mostrenca. No es el producto de la democracia. Ellos creen que ellos son la democracia. La democracia. ¿Y cómo lo comprueban en estas circunstancias? Fíjate bien cómo está la cosa. Ellos consideran que que la democracia se expresó recientemente en el año 2018, en que López Obrador ganó. A ver, dice, ¿por qué se combate al INE si gracias a nosotros ganó? A ver, eso no puede ser, ¿no? O sea que ellos son los votos, o de ellos depende que los votos se reconozcan. Ellos son los dueños del cómputo de votos. ¿O qué pasa? ¿Cómo lo ven? Es increíble. No puedo creerlo. La reforma Dicen una cantidad de cosas que la hablan reforma de es muy ellos urgente. pésimo. Voy a tener que ir cerrando, Pablo Gómez. Me queda pendiente una conversación porque quiero preguntarle de temas de la UIF. En algún momento nos tenemos que sentar a platicar de la UIF, pero de eso hablo muy poco. yo sé. La UIF no es una institución para hablar, sino para actuar. Buenísimo, Pero bueno, pues también se puede hablar. No digo que no. tendremos que conversar luego sobre la UIF. Entonces,
es urgente una reforma. Tengo un minuto para decirlo. Es urgente la reforma y ¿para cuándo usted calcula, viendo cómo se está moviendo los entes políticos, etcétera, para cuándo sería prudente que el presidente presentara algo así? Bueno, se había pensado, desde luego, que fuera después de la consulta y después de la votación de la reforma eléctrica para no para no abrir, digamos, otras discusiones, ¿no? Son discusiones distintas. Yo creo que en cuanto se fijen, se esclarezca la cuestión de qué va a pasar en relación con la reforma constitucional en materia eléctrica, inmediatamente después se va a anunciar. ¿Eso es ya? Bueno, eso pues va a pasar dentro de muy poco tiempo. Pero, bueno, vamos a ver, porque la lucha política es complicada, ¿no? O sea, no es un hecho ya, pero ya es pronto. Claro. Si la idea es que el presidente firmará la iniciativa y la enviará a la Cámara de Diputados ya muy pronto. La iniciativa ya está hecha. Qué bueno tenerlo recuperado. Qué bueno que haya derrotado. Bueno, en eso ando, ¿eh? Todavía de repente como que regresas y... pero qué vamos. Barbaridad. Qué barbaridad. Pero todas las vacunas ahorita estoy así puestas, más o menos. Pues sí, vacunas, esta enfermedad es la cuarta vacuna. Esta es la cuarta. Porque pues sí, la enfermedad opera como vacuna. Y dicen que es muy buena como cuarta vacuna. Pero ya, por favor, ya hay que ponerse... Eso dicen los médicos. Sí, ya, pero ya que no hay otra quinta, ¿no? No salir mucho. Ni modo. No, veo. Sí, hicimos una investigación. Tuve vínculos con personas de la oficina. Estuvimos trabajando así varios días intensamente y abrimos una averiguación y nada, porque nadie tiene el menor síntoma. Quiero saber de todo llegó? Eso. Tengo muchas dudas de lo que está pasando en la UIF, aparte de los contagios de bichos y eso. Pero sí tengo mucha curiosidad de preguntarle sobre la UIF. Pues yo también, pero... Le mando un abrazo muy fuerte. No es la UIF una institución para hablar de ella mucho. Y por una razón. Pero hace mucho ruido, ¿eh? La UIF puede ser muy ruidosa. No, debe ser muy ruidosa. Bueno, pero los ruidosos, la UIF no es ruidosa. Los que son ruidosos son los que lavan dinero y cometen delitos predicados. A esos me refiero. Nomás se les pone así el piecito y luego el ruido es el que hacen al caer. Hay que estar pues ojalá cayeran, pudiéramos lograr que cayeran todos, ¿no? Por favor. No es un asunto fácil. No, pero no es. Probar ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es algo del todo sencillo, ni mucho menos rápido. Es algo que requiere de muchísima presión. Pero no estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de otro tema en el que también el gobierno si me dejan, me sigo. Le mando un abrazo. De verdad le mando un abrazo y espero que se recupere muy, muy pronto. Gracias por la entrevista y por la conversación y me alegro de verlo bien. Gracias, Alejandro Páez Varela. Es un gusto. ¿Y Álvaro dónde anda? Se tomó una vacación. Se la merece. Bueno. Sí, no, luego se pone muy gruñón. Que no se la mereciera, de todas maneras es indispensable vacacionar. Yo estoy ahorita en una vacación obligada y media fea, pero bueno. Pues que se recupere muy pronto. Le mando un abrazo. Sale, vale.
Muchas Igualmente, gracias. chao. Muy buenas noches.